El camino a veces puede ser largo, y muy largo. Y esa longitud no tiene que ver con los años vividos, ni con la dinámica de correr, sino con la intensidad de ese camino. Cada paso puede ser muy intenso. En cualquier lugar del mundo uno transita caminando, trotando, corriendo, algunos inmóviles. Y también de eso, dentro de esa inmovilidad el camino puede ser largo, por esa veteranía, por esos días transcurridos, por esas largas noches o esos interminables días. En ese camino, en esas palabras, en esas oraciones que vamos a tratar de hilvanar hoy con las palabras de Cacho Palma, y lo nombro porque tiene que ver con ese derrotero, vamos a tratar de que ese camino pueda ser tan elástico, pero a veces tan quieto según él lo determine. Oración tras oración, palabra tras palabra, acción tras acción. No digo la vida, porque va a ser enorme y no nos va a alcanzar estos 25 minutos. Vamos a elegir caprichosamente algunos momentos para tratar de que debajo de su nombre elija la palabra correcta que lo defina. El último salva a todos hoy con Cacho Palma. 1, 2, 3, 4. Cacho, ¿cómo te va? Buenas noches para nosotros. ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Bien? Un gusto. Un invitado muy difícil, ¿eh? Teníamos muy complicado. Bueno, la segunda vez que me llamaban. No, qué segunda. 200 veces llamándolo a Cacho, muy ocupado. Mirá, Sabatino Cacho Palma. Mirá cómo te puso, psicoanalista, dramaturgo. ¿Eso te identifica? Sí, a ver, psicoanalista seguro. ¿Te gusta ese lugar, el psicoanálisis? Sí, mucho. Mirá. Dramaturgo me queda un poco grande, yo soy como... Me gusta a mí dramaturgo. Sí, pero me queda medio grande. Un teatrista, digamos. Un teatrista. Un teatrero, un teatrista. Dramaturgo, guión, ponele, vale, le digo a Valeria. Teatrista, me gusta la palabra teatrista, más que teatrero, teatrista. Sí. Hombre de teatro, dramaturgo. Pero la dramaturgia ahí está. Sí. Me gusta, ahí está. Y ponele guión, no lo pongas tanto, sí, dice basta, Valeria. Basta. ¿Qué lugar en la cancha te gusta? No, bueno, empecemos con la familia, digamos. Mi hermano decía, vos querés jugar de 8, pero no te da 8. Para más que de 4. 4. Marcador de punta. Pero yo que a mí me gustaba el 8. Volante, ponele volante. Volante, entre comillas, volante futbolero. ¿Te hubiera gustado ser futbolista? Sí. ¿Triunfar como futbolista? No, triunfar nunca, nada. No, pero esto... sí, jugar. Jugar en la primera de Colón, o de Deportivo Armenio, qué sé yo. Empezando por mi pueblo, que ya jugar en la primera era bastante. ¿Jugaste en la primera de tu pueblo? Sí, Villa Mugueta. ¿Jugaste en la primera de Mugueta? Sí. Ah, qué lindo. 17 años con la 8. Mirá. Claro. Ya está, bueno, eso. Pero un poquito, pero... ¿Jugaste en la primera de Mugueta? Sí. Mirá. Hasta que venían los gringos esos yugoslavos y me partían al medio. Y mi viejo decía, anda a estudiar y deja de joder. Mirá. Entonces, y aparte, ¿cómo se jugaba en esa época? Se entrenaba los miércoles y se jugaba los domingos. Mirá, entrenabas era fácil jugar. Mirá. Después vos salías a correr, pero el entrenamiento era los miércoles. O sea, yo me volvía a Mugueta, entrenaba. Mirá. Entonces jugaste. Sí, jugué. Triunfaste en el fútbol, ¿no? No quería triunfar, no. Eso, jugar en la primera del pueblo es triunfar. Sí, en ese momento sí, pero mucho peso tenía. Porque era el hijo del doctor y todo eso. Porque no era el hijo del era el hijo del doctor. Tenías que rendir en la cancha el prestigio de la familia. Sí, porque si no se sospechaba que había alguna mano ahí. Tenías que jugar mucho mejor de lo que jugaba tu suplente. Exactamente, y estaba el suplente en el banco sacándote mano, pues los pueblos son terribles, sobre todo porque si era más grande, no sabe, que no para la pelota, que no levanta la cabeza, que no escuchaba. Siempre tuve esa facilidad por escuchar. La presión. Que es lindo escuchar y también es torturante escuchar. ¿Es torturante? Cuando uno escucha demasiado, sí. ¿Y cómo te llevas con esa cuestión de cómo sos psicoanalista en realidad, ¿no? Sí. Y en los últimos 15, 20, 30, 50 años, lo que te habrá tocado escuchar, no digo que hace 50 años que ejerces vos, ¿no? Bueno, pero 30 y pico. 30 y pico. Sí. Habrás escuchado muchos infiernos, ¿no? Muchos infiernos.
sí. Y de a poco fui calmando el mío. Escuchando el infierno del Claro, otro. fui entendiendo algo del mío y calmándolo. Ah, mira. También mi propio análisis, por supuesto. Escuchando el infierno de los otros, podés ubicar un poquito jerárquicamente tu infierno, que vos a lo mejor lo ves muy grande, darle Sí, el lugar adecuado. un estatuto, digamos, un estatuto humano. Sí, a tu miseria, a tus mediocridades, a tus carencias, a tus miedos. ¿Te asustó alguna vez el infierno del otro? Sí, bueno. A ver, yo trabajé en Oliveros, trabajé en el psiquiátrico. Sí. ¿Y te asusta te has llegado a asustar? En Oliveros, por ejemplo, hay pacientes que han cometido delitos aberrantes, Claro, y que llegan allí claro. después de ese proceso que no da para una unidad penal, que van a asistirse Tal terapéuticamente. Tal cual. ¿Te asustó eso en algún momento? Eso me asustó, pero mucho más la locura en sí, la locura suelta, desgarrada, porque me producía fascinación. Y en esa fascinación me complicaba la vida. Es decir, ¿por qué te atrae tanto eso? Claro, y al mismo tiempo tener sueños con esos pacientes y pensar que iba a repetir esa historia en un momento, sobre todo siendo muy joven. ¿Te puedo contar una anécdota de eso? Sí, claro. Es muy linda porque había un paciente que venía a mi consultorio, un tipo que entonces él decía que todos los objetos de la casa, empezó en el psiquiátrico y le agarré tanto afecto que me lo llevé al consultorio cuando fui de acá del Agudo Ávila. Entonces me decía, a ver, doctor, a mí los objetos me hablan. Él tiraba la cadena del inodoro y mientras escurría el agua le hablaba. Un diálogo al menos. Le hablaba. Entonces me dijo, a ver, espere, doctor. Yo no es que creo que me hablan, no, me habla. Bien, lo escucho, trabajamos. A la noche tengo un sueño. Infancia en Villa Mugueta, casa de mis viejos, el baño, justamente el depósito del baño daba a la cabecera de la cama de mis padres. Entonces yo me levanto en el sueño, de madrugada, a hacer pis, hago sonar y me habla, y empieza a apretar el botón a cada rato para que me hable, fascinado con eso. Aparece mi viejo en calzoncillo, sueño de grande, siendo niño, pues sueño de grande, y me dice que me deje de romper las pelotas, que estoy haciendo ruido y que estoy molestando. Como trabajaba con locos, hacía mi análisis. Mi analista me dice, bueno, vaya eficacia de un padre, ¿no? Vaya corte con la locura, ¿no? Tremendo. Sí. ¿Qué te decía el inodoro? No, esto es lo interesante, que ¿lograste recordar? ¿Podés contar eso? No, porque eran palabras ininteligibles, era lo mismo que me pasaba muchas veces. Eso es muy inteligente, ¿ves? Me gusta ser tu amigo por eso. En realidad no hay que comprender al loco cuando habla, hay que escucharlo. ¿Viste? Lo dice Soto en Hombre mirando al sudeste, digamos, ¿no? Sí. Escúchame, no me comprendas ni me cures, porque corres graves riesgos si tratas de comprender. Y entonces ahí en el sueño eran todas voces que decían no sé qué cosa. El tema es que me fascinaba eso. Mi padre usaba una palabra mucho, me encantaba, ¿no? Incluso cuando un aparato quedaba tildado así, le decía se encantó. ¿Sí? Sí. Pero es como vos decís, la locura puede ser fascinante, digamos, y es un imán. Es un imán. Es un imán, ¿no? Es un imán. A mí te despierta mucha curiosidad el intercambio con una persona que nosotros llamamos locos, porque también esas jerarquías también tienen que ver con preguntas que por lo menos yo no sé responder. ¿Vos sabés cuándo una persona está loca? Digamos? No, mira. ¿Cuál es el estándar de la locura? Podemos decir algunas cosas que son cuando alguien empieza a joder la vida propia y la de los demás con su locura, ahora te lo digo. Pero lo primero, para atender a cualquiera que esté con complicaciones en relación a lo que llamamos la realidad, lo primero es que no haya un muro. Si vos pensás yo soy cuerdo y el otro es loco, ya pones un muro y a través de ese muro no va a pasar absolutamente nada. Claro. O sea, cualquier prejuicio que vos tengas o cualquier división, negro, blanco, rico, pobre, loco, sano, lo único que hace es poner un muro segregativo. Sí. ¿La palabra sufrimiento puede determinar una situación? Es decir, sí, cuando hay un sufrimiento, digamos, cuando digamos, esta situación te genera un sufrimiento. Esa es la locura más dura que viví, no la del asesino, la del criminal, la del loco peligroso, que es muy televisivo y muy hollywoodense, digamos, ¿no? Las personalidades múltiples, sino lo que más jode es el sufrimiento, el grado de sufrimiento. Mirá, Rita la Salvaje, llegando a una guardia del psiquiátrico, yo tenía 23 años. Agudo Ávila. 23 años. Doctor, siento el público no se calla.
Rita, ¿y qué te dicen? Y le gritaban las cosas horribles que le gritaban, vieja, puta, trola. Las cosas más feas, más guaradas. Ella recordaba esa regla. La escuchaba, lo oía, caminaba por Ono y escuchaba al público. No es que lo recordaba, lo escuchaba alucinatoriamente. Era una tortura. Una tortura, sí, una claro. tortura. Y era Rita. ¿Y se lo pudo sacar, no? Sí, mejoró mucho, la hicimos escribir, hacer teatro. Había un psicólogo ahí divino, Miguel Molins, que la escuchaba y le hacía contar historias y escribir. Sí, le dimos un lugar, ¿verdad? Terminó muy sola. La soledad genera un sufrimiento mental muy fuerte, ¿no? También la soledad, la gente que está sola, que habla sola, digamos. Sí. Uno dice, viste esta cuestión, uno va por la calle o en el auto y ves que de golpe hay alguien que está solo en el auto y hablando. Sí. Entonces vos mirás a ver si hay algún niño ahí que escondido, ¿no? Y a lo mejor la persona está hablando sola, ¿no? Y uno mismo a veces en determinado momento pensás cosas y la pensás en voz alta hablando, ¿no? Hay algunos lugares donde vale hablarse solo, digamos, en la literatura, en el teatro, en el tenis. El tenista se habla solo y hace muy bien. No podés jugar si no te hablas solo. No podés jugar si no hablas solo. No, en el tenis no podés jugar. Lo tenés que sacar de encima. Sí, sí, la frase tiene que salir. Sí. ¿Vos cuando jugás al tenis qué te decís? Bueno, tengo dos maneras de tratarme, ¿no? Una es el maltrato. Putearme. Te peleás, sí, te retás. Y la otra es más tierno, más como si fuera mi papá, como si fuera un hijo mío. Palmita, me digo, dale, Palmita, vamos. Incluso me aliento ahí cuando hago el punto y todo eso. Ah, mira. Sí. ¿Le gritás el punto al contrario? No, nunca, no. Nunca hice esas cosas, en ningún deporte. ¿No? No. ¿Te peleaste en algún momento con un adversario? Pelear. Sí. He tenido momentos juveniles muy violentos, muy violentos. Me arrepiento, de pocas cosas. Yo creo que de eso, de haber sido violento. Cuando vos tuviste que transitar, digamos, momentos de coordinación de elencos, porque vos sos una persona que inventó muchas cosas en el Rosario, digamos. Sí. No, te lo digo yo para que no lo digas vos. Vos empezaste, no digo empezaste muchas cuestiones, abriste muchas puertas que hoy, digamos, hoy se recuerdan y se atesoran como puntos memorables de nuestra industria cultural rosarina, de nuestra producción cultural. Esa Rosario que hemos, no digo perdido, se ha cambiado. Hoy hay otra cosa, ¿no? Tal cual. Pero la Rosario que se recuerda de grandes actores, de melodías que empezaban a sonar también, músicos que empezaban a escuchar, te tenían a vos como una referencia también intelectual, ¿no? ¿Cómo fue vivir esa época, ser parte de esos comienzos, de esos inicios, cuando atrás tuyo a veces no había mucho, digamos, donde tomarse, sino esta cuestión de inventarlo? Mira, fundamentalmente el gran despertar fue sobre fines de la dictadura. Nosotros estrenamos, como te explico, en el año 80, ¿sí? En 2 años nos habían visto en Rosario 30.000 personas en una salita donde entraban 100, o sea que fueron 300 funciones. Y ahí al rato fundamos Discepolín y estábamos con Baglietto, con Van der Mole, con Fito, con Abonicio, estábamos todos en banda, con Rubén Goldín, Silvina Garré, y bueno, y todos los actores que armamos en esa época. ¿Era un movimiento que se generó casualmente o había alguien que empujaba y que agrupaba? Decía, che... No, mira, la primera agrupación fue los talleres de teatro, los viejos maestros que dijeron resistimos, nos metemos en el sótano, capacitamos y formamos cuadros. Y ahí sí, es Arteón, es el Gordo Zapata, el sótano de la Prida 555, donde estuvimos desde el 77 hasta el 80 guardados ahí, y cuidados, cuidado porque algunos de nosotros teníamos cierto compromiso en la facu, en el colegio secundario, estaba Rodi Bertola ahí conmigo, compañero desde esa época, y varios más, ¿no? Y nos cuidaron. ¿Había miedo? Terror, Roberto. Suponete, las primeras funciones de Cómo te explico, apenas empezamos a tener fama, teníamos gente pesada mirándonos, gente que nos llamaba por teléfono y nos amenazaba. ¿Cómo te explico eso? Falsos periodistas, se hacían los que te hacían notas y te estaban indagando querían saber qué había detrás de estos pendejos imberbes. Y lo que había era una pasión por decir, por transmitir. ¿Qué era Cómo te explico? ¿Cómo lo explicás con palabras del siglo XXI? Algo que tenía que ver con una pulsión de esa tragedia de la década del 70, ¿no? Mira, era poner, el protagonista era un mudo, que lo hacía Ricardo Navarro, un mudo memorable, y era esto, ¿no? Mirá qué simbología. Nuestro mito de haber tenido que callar tantas cosas, ¿no? En la escuela fascista y luego en el país fascista. Como dice Spinetta, el país de locos y fascistas, ¿no?
Eso era, como te explico, la adolescencia del país de locos y fascistas. Pero una adolescencia que quería vivir. ¿Te gustaría hacerlo de nuevo? No. ¿Sabes cuántas veces nos hincharon las pelotas? ¿Se podría hacer de nuevo? Se podría, pero a Chiqui... ¿El texto se podría...? Se fue desmenuzando, se fue perdiendo. Yo agradezco que ni Chiqui lo haya querido hacer, ni mi hermano Miguel. Yo mismo, Miriam Cubelos cantaba en vivo ahí con Juan Monfrini. Bueno, que no lo hayamos vuelto a hacer. Porque el teatro hacer teatro es soportar lo efímero. Yo te podría hablar de un montón de cosas que hice, pero hoy no te las puedo ni mostrar ni traer. Es la pérdida, poner en juego la pérdida, lo efímero. Es aquí ahora. ¿Cómo te explico? Era ahí, 80, 81, 82. Ahí. El golpe estaba ahí. Después hay que hacer otras cosas. Y si alguno retoma algo de eso, tiene que hacer un nuevo, como te explico. ¿Hay alguna tragedia actual que te conmueva a vos hoy? En esa época la tragedia, lo trágico era ese mudo que no podía hablar, la oscuridad, la represión, salíamos de una dictadura, no se sabía hasta en quién confiar, inclusive después de la dictadura, en los primeros años inclusive fueron complicados para la democracia misma, que estaba en peligro latente, ¿no? Los golpes que tenía Alfonsín, no solamente de mercado, sino también políticos. Había una fiesta, pero tampoco teníamos que embriagarnos tanto porque no se sabía qué pasaba, ¿no? Hoy, siglo XXI, hay oscuridades, hay tensiones que vos palpás en tus pacientes, en tus consultorios que vienen sufriendo y que seguramente podrás cotejarlo con aquella época, ¿no? ¿Cuáles serían los padecimientos de este siglo XXI? Mira, la pegaste cuando hablaste de la soledad. Es como si Scalabrini Ortiz no hubiera visto y es el hombre que está solo y espera. Hay mucha soledad. Y o sea, en aquel momento, con todos los miedos y todos, vivíamos el placer de lo comunitario. Sí. Es decir, nosotros salíamos de un lado del otro y estaba denso acá y nos metíamos en una peña y agarraba el otro, ¿no? Juan Baglietto y cantaba para la libertad y ya estábamos otra vez tomando vino y estábamos recuperándonos con pérdidas de amores, de afectos, de trabajo, de económica. Y se pone y termina con una quiebra feroz. Estuvimos inhibidos y no sé cuánto tiempo. Bueno, pero teníamos el espíritu comunitario. Hoy hay una soledad mucho más afianzada y hay yo creo que el verdadero dolor hoy lo produce la segregación. Estamos permanentemente segregándonos. Sí, ¿A qué le llamas segregar? Segregar le llamo a apartar, sancionar, descalificar a alguien por motivos raciales, políticos, económicos. ¿Y vos no crees que eso tiene que ver con, yo te pregunto, con la distancia? Porque digo, sí, hay mucha intensidad, pero a través de las redes sociales, por ejemplo, hoy un lugar de encuentro de una generación que antes se encontraba físicamente en un bar es Facebook, por ejemplo. Digo Facebook por decir una red social. Sí, entonces uno plantea una foto, una opinión, una situación, y aparece un montón de opiniones, incluso de gente que uno no conoce, o que hace mucho tiempo que no ve. Cada uno escribe de su casa, desde el lugar donde está, sí, sin mirar a los ojos al otro, y se arman discusiones. Uno lee con una tonalidad que a veces no sea la que haya sido la impulsora, ¿viste? Que las palabras no solamente se escriben, sino también se dicen. Entonces uno las escucha de la manera que las hubiera escrito o como las interpreta, ¿no? A veces de manera errada. Las redes sociales, ¿no crees que ayudan a esa confusión? Ayudan porque producen un hablar sin consecuencias, es decir, vos podés decir cualquier cosa y no está tu cuerpo presente para responder o aliviar por eso, porque también a veces uno alivia con el cuerpo. Mirá, en aquella época había un tema de Ladia Blasquez, es un asombro tener tu hombro y es un milagro la ternura, y eso no pasa pues, a través de las redes, eso pasa acá. ¿Ha generado temas de abordaje terapéutico el exceso de tecnología en tu consultorio, por ejemplo? A ver, el exceso de tecnología mientras produzca algo que tiene que ver con la expresión, con la palabra, que relance cuestiones culturales, me parece maravilloso. Es decir, vimos una película, como dijiste vos, hoy, bueno, se la paso a 10 amigos, mirala, está acá, o tal nota, sí. Y eso es fabuloso, y eso sí es muy, muy bueno. El tema es cuando potencia la soledad, te pregunto. Eso, y que hace, suplementa mal, es un mal suplemento del contacto humano, del encuentro. Sí, es como si vos me dijeras, no entreno todos los días, pero me tengo una jarra así que me tomo todas las vitaminas y todos los minerales. Sí, eso es un suplemento, pero no soluciona lo otro. Es decir, si queda solamente eso, bueno, entonces
no estoy de acuerdo. ¿Sí? Si potencia el encuentro humano, bueno, bárbaro, ¿no? Pero si va en lugar de, sí, no. ¿La ficción rinde más con la perturbación o con la felicidad? Cuando uno tiene que narrar una historia, contársela a otro, buscándole una respuesta de adhesión, porque cuando uno hace teatro, hace cine, o trabaja en una comunicación que querés contarle una historia al otro, yo, digamos, recuerdo siempre el dilema de Fito, digamos, cuando decía que el amor después del amor fue un disco muy atractivo, hablaba de amor, y lo comparaba con Ciudad de Pobres Corazones cuando hablaba de la tragedia, ¿no? Sí, claro. O la cuestión del artista, que el artista tiene que sufrir para que ser más aplaudido, ¿viste? Sí. O tiene que haber una muerte trágica, ¿viste? Como las grandes óperas de la música sinfónica, en donde la tragedia siempre era más aplaudida que la comedia, ¿no? ¿Cómo lo notás vos? Viste que no hay un canon o una receta para esto. Hay actores, escritores, cantantes, que les ha ido siempre bien y han creado cosas maravillosas. Y otros, bueno, que han vivido en la soledad, en el desamparo, en la marginalidad y también... yo me pregunto, mira vos, este le fue así, como dice Paulín, ¿no? A este le fue así, al otro así. Son paradojas de la vida. Ahora creo que, de todas maneras, escribir por la fe, algo en un momento de intensa felicidad es porque uno sabe que no la puede atrapar. Si no, no escribiría ni componía un tema. O sea que, en definitiva, siempre hablamos de la pérdida. Ese momento... Hablamos de la pérdida porque es un calmante, te calma hablar. ¿Por qué hablamos de la pérdida? Porque creo que es el contacto más íntimo que tenemos con nuestra condición humana. ¿Sí? Mirá, otra anécdota. Hace muchos años, año 92, hice una obra muy fuerte sobre la conquista de México, con 15 actores en escena, ahí en el galpón de promoción social, una pirámide armada con Ribron, Tamuanchán, 500 años de descubrimiento. Y yo estaba muy, muy enamorado de la cuestión de los dueños de la tierra, de los aborígenes, de los pueblos originarios. Y en México empiezo a recorrer las pirámides con un chamán porque trataba de aprender, y de golpe me conmuevo y me desarmo y empiezo a llorar. El chamán me pone la mano acá atrás en la espalda y me dice: Cachito, esta vida que tanto amas es una sucesión de pérdidas. Porque si me mató el tipo, me clavó un cuñado en la espalda. No, pues decía, esto que estás viendo, ¿por qué lloraba yo? Pues digo, mirá la belleza que había acá, el mundo, ¿por qué no llegamos a ver ese mundo? ¿Por qué no dejamos nada de Tenochtitlán o del mundo maya? ¿Por qué no dejamos nada de ese mundo? ¿Por qué no lo podemos ver ya? Porque no, en las películas son una ficción sobre ese mundo, ¿no? Pero bueno, entonces, claro, eso, ¿no? Está en nuestra naturaleza, según lo que vos has leído, interpretado y lo que ves permanentemente, ¿en nuestra naturaleza está la destrucción? Sí, por eso tenemos que cuidarnos. Oye, ¿por qué? Es que nacemos para... No solamente pensando que lo único irremediable es la muerte y vamos hacia ese camino todo el tiempo, sino también... Pero una cosa es que eso esté, y otra que lo precipitemos. Claro, destruir. Una cosa es la muerte, el final, y otra que la precipitemos. Y otra cosa es la destrucción, digamos. Sí, que la precipitemos o que vayamos derecho hacia allá. Mira, te contesto con uno de los maestros, Sigmund Freud, cuando él dice, no puede ser que el hombre no busque la felicidad, el bien, el placer, el sentido de la vida. ¿Qué es esto que se me aparece todo el tiempo? No lo quería reconocer. Él le va a llamar pulsión de muerte. Hay un texto maravilloso que es El malestar en la cultura. No puede ser que exista esto. Y en el texto termina, tengo que reconocer que es primaria, que es anterior a la pulsión de vida o pulsión erótica y que domina la cuestión humana. Tengo que aceptarlo. ¿Vos lo aceptás en vos eso? Sí, claro, claro, porque también tiene sus efectos benéficos, sabiéndose servir como de tantas cosas que nos pasan a los humanos. Es decir, si la pulsión de muerte no toma ese cariz destructivo, sobre todo cuando toma efecto en la masa, ¿no? Y produce esos grandes genocidios, con la pulsión de muerte uno logra separarse. Es decir, bancarse no ser lo mismo que el otro y no caerle bien a todo el mundo. Y también es tan irrealizable para mí la masacre como la felicidad absoluta y la alegría absoluta.
Entonces la pulsión de muerte es decir, bueno, existe en los seres humanos algo que siempre va a provocar la discordia, la diferencia, cierto infortunio, el desencuentro. Es decir, también es parte de la vida y de la condición humana. No podríamos todo el tiempo estar queriéndonos, encontrándonos, abrazándonos, nos pegotearíamos hasta reventar. Es decir, la pulsión de muerte crea también esa distancia necesaria donde puedo sostener mi diferencia, usada a favor del sujeto, ¿no? Y no usada sola en un carácter puramente destructivo, enlazada, entramada con la pulsión de vida. Es decir, como dice Serrat en una canción, La vida y la muerte, esa canción vieja del Palmo, el curro, el palmo, sí, el romance, la vida y la muerte, ¿no? Entrelazadas. Tenemos una página en blanco para que escribas lo que quieras. ¿Sí? Y me guardo la última pregunta para después. ¿Ya tengo que escribir lo que quiera? Acá, tenés que escribir, tenés una página. ¿Sí? Nos quedan pocas páginas de este libro. Bueno, acá, tengo una letra espantosa, ¿eh? No importa. ¿Sí? El tema es que conocer de tu puño y letra alguno de tus, por lo menos de tus palabras favoritas. Sí, voy a poner una de las consignas del mayo francés. Debajo de los adoquines está la playa. Sí. Es la primera que me salió, Asociación Libre. Después si pienso en esa encuentro algunas mejores, pero... ¿Hay alguna pregunta que te hiciste y que no tenga una respuesta? Casi todas. Las buenas preguntas no tienen respuesta. Ah, mira. Sí, las mejores preguntas que tengo... ¿No tienen respuesta? No tienen. ¿Y cómo se vive con una pregunta sin respuesta? Porque a lo mejor es una pregunta que te hicieron en tu consultorio, o que te hicieron un actor, en una obra, o que te hiciste vos escribiendo un texto. Tal cual. Mira, el próximo texto que voy a presentar ahora en Río de Janeiro, en un lacano americano, empiezo así, con una cita de Borges que tenía un cuento, que tenía el principio y el final, que lo tenía más o menos armado y le faltaba una página. Y él decía, ¿cómo puede ser que me falte una página? Pero yo sé que me falta una página. Bueno, cada paciente, empiezo así, ¿ya? Cada paciente que llega te dice esa página que no está en ninguno de los libros que leíste, ni en todos los otros pacientes que escuchaste. Eso en relación a la página en blanco. Las preguntas me parece que son las que te impulsan a vivir. Vos me decías el camino, la pasión, lo que dijiste al principio. Lo que te empuja a estar acá, a contarte estas cosas, a estar escribiendo un guión para una obra como estoy escribiendo, qué sé yo, a cada cosa que puedo hacer con cada uno de mis hijos, es para responder en acto, responder con tu vida a una pregunta que no puedes responder con ninguna teoría, con ningún libro, con ninguna frase, con ningún argumento y menos con un dogma, ¿sí? Sí. Nos tenemos que ir, yo te estoy intentando hacerte una pregunta banal. ¿Te acordás con felicidad de un buen punto de tenis hecho por tu mano? No sé si sos derecho o zurdo cuando jugás derecho. No, soy derecho, sí. ¿Te acordás de un...? Sí, me acuerdo, pero... ¿Sentís placer con ese? La pasión siempre la tuve con el fútbol. El tenis es lindo, golpear bien, me siento bien, todo, pero es como... Y el fútbol, bueno, te lo invierto en el fútbol. Un gol. Sí, no me olvido más, lo he vuelto a soñar. ¿Lo volviste a soñar? He vuelto a soñar, esos goles soñados, sí. Agarrar una pelota en la mitad de la cancha y tenerte fe y pegarla y meterla por arriba del arquero. Sí, eso. ¿Y te pasó? Me pasó, sí. O un cabezazo en el medio de un quilombo, meter un cabezazo que la pelota te pega acá en el parietal y vos en el medio del quilombo vas cayendo al piso y así mirás y ves que se va metiendo ahí contra el palo y decís, hice el gol. En ese quilombo yo fui cabeceé y la pelota... ¿Vos eras de gritar los goles? Sí, ahí sí, gritar. Sobre todo... a veces se lo gritaba a mis compañeros porque me habían puteado. O sea, a mí siempre me putearon en el fútbol. Mirá. Me habían puteado en la jugada anterior. ¿Y te siguieron puteando? No tanto. ¿En Uruguay, en gimnasia? No tanto. No. Cacho. No, en el fútbol más competitivo es por los puntos y los torneos. Es más bravo, sí. ¿Te pagaron por jugar al fútbol? No, ese era mi pueblo. No, le pagaban a los que venían de Rosario. Daba bronca eso. Daba bronca. Sí, daba bronca. Sí. ¿Lo que viene es mejor? Qué linda pregunta. Es un compromiso. No puede salir mal, puede fallar. Como decía Tuzambi, te puede fallar, pero sí tiene que ser mejor. Es un compromiso. Gracias por venir, Cacho. No, gracias a vos.
Con tu tarjeta de crédito del Banco Municipal, 12 cuotas sin interés en turismo. Si no la tenés, pedila volando en www.bmros.com.ar y recibila en tu casa. Banco Municipal, el banco de tu mundo.